Dentro de pocos días, el 28 de diciembre, se van a cumplir 130 años ya, de la primera proyección cinematográfica, podemos decir, de los hermanos Lumière en el sótano del Café de los Capuchinos de París, un 28 de diciembre de 1895, proyectan un grupo de películas cortas como La llegada del tren, El regador regado, la salida de los trabajadores de la fábrica de los Lumière, y eso marca el inicio de esta maravilla que es el cine. Y yo me puse a pensar hace unos días, si aquellos espectadores hubieran tenido la oportunidad de adelantar, de atrasar, de parar la película, como eso que nosotros llamamos ahora streaming, desde su casa, en colores, con una gran calidad, ¿cómo hubiera sido? Para eso han transcurrido más de 100 años y quiero conversar hoy acerca de este tema, ¿no? Del cine sonoro al streaming. Es un tema que puede parecer simple, pero que tiene mucho que ver con nuestra época, define esta época de cambios tecnológicos sobre todo. Es el mismo cine de hoy, el mismo cine que se hace hoy que el de antes, es una pregunta que yo me hago. Y más aún, el espectador contemporáneo mantiene la misma actitud y la misma aptitud que tenía el espectador clásico cuando íbamos al cine, nos cerrábamos nos entrábamos a aquella sala oscura y a veces teníamos deseo de una necesidad fisiológica y aguantábamos para no perder un poco la película, y si teníamos que ir y llegábamos y le pedíamos a quien nos acompañara que nos contara lo que nos habíamos perdido. Entonces vamos a tratar de responder estas preguntas, pero para esto hay que ver el camino recorrido hasta llegar a lo que es el streaming, que es este tipo de televisión que uno ve en las diferentes plataformas, puede adelantar, puede atrasar, puede aumentar la velocidad. Pero primero vamos a viajar al origen del cine, que es el cine silente, ¿no? Del cine que le había hablado en la introducción. El cine silente era imagen. Si acaso había un pianista tocando piano para animar y que la sala no fuera totalmente silenciosa. Bueno, dependía de la imagen, de la composición, del montaje, de los gestos exagerados de los actores. El lenguaje era esencialmente visual, todo era prácticamente visual. Pero con la llegada del sonido, este lenguaje cambia de raíz. Cuando aparece la primera película, el cantante de jazz, y ya comienza esta etapa del cine sonoro. De pronto los diálogos, la música y los efectos sonoros se convirtieron en parte central de la narrativa. Fue la primera gran revolución en el cine. El cine ya no podía contarse como antes, indudablemente, y el espectador tampoco podía experimentarlo igual. O sea que el espectador también cambió. Luego, para abreviar, vamos a decir, ir un poquito saltando estas etapas, llegó la televisión. Por primera vez el audiovisual llegó al hogar, a nuestras casas. La pantalla era pequeña, muy reducida, resolución bien limitada, en blanco y negro en los primeros tiempos. Y todo esto obligó a crear un nuevo lenguaje, sobre todo en cuanto a los planos, abundancia de primeros planos, de gran primer plano, y si acaso un plano medio. Las tramas eran directas, los ritmos en la televisión mucho más ágiles, debido a que el espectador en la televisión, si no le gustaba lo que estaba viendo, cambiaba el canal, a diferencia en el cine que uno iba, invertía tiempo, invertía dinero, y si no le gustaba era más difícil salir del cine, aunque se decía algunos que debía atraparse al espectador en el primer rollo, aunque bueno, después hicieron películas que fueron clásicos que bueno, el espectador que iba a verlo no le importaba que lo atraparan en el primer rollo, sino ver una película que le gustara, vamos a decir. Como les decía, había un factor psicológico
que cambió todo. El espectador estaba en su casa. Si lo que lo veía no lo atrapaba en los primeros minutos, simplemente cambiaba el canal o apagaba el televisor y se iba a hacer otra cosa. No había boletos pagados, ni transporte invertido. No había compromiso. En esto después llegó de llevar el cine a la casa, más limitado porque todo el mundo no tenía los recursos y además no tenía tanta calidad, que fue con los sistemas de video doméstico como el Betamax y el VHS, pero que todo esto también se limitó. Después llegó el DVD, uno ponía una película que ya se parecía un poquito más al streaming. Se podía hacer streaming, pero no se transmitía, era a nivel del hogar. Con la tecnología más adelante apareció el espectador fragmentado, la pausa, el avance rápido y el retroceso, que hoy parecen naturales, empezaron a modificar nuestra forma de vivir una historia. Por primera vez, el tiempo de la narración ya no era un tiempo sagrado como en el cine, que uno no le podía decir al proyeccionista vira para atrás la película o deténla ahí. Pero la sacudida verdadera llegó con el streaming. El streaming rompió todos los modelos anteriores. Hoy el espectador tiene un poder absoluto sobre la obra. Puede detenerla, adelantarla, saltarse escenas, ver el final primero, abandonar a los 10 minutos o a los 20 segundos, incluso puede ver la historia a velocidad acelerada por 1.5, por 2. Y eso, por supuesto, ha obligado a los creadores a replantearlo todo. Las narrativas actuales deben enganchar rápido, mantener la atención cada pocos minutos y evitar las escenas contemplativas que antes eran parte natural del lenguaje cinematográfico. Las series se escriben pensando en maratón, en que el espectador no vea un episodio a la semana, sino que en el día vea 2 o 3 episodios de una sola vez. Se diseñan estructuras que responden a curvas de atención, a estadísticas, a patrones de consumo registrados por algoritmo, que es muy importante. Esa palabra que escuchamos mucho, ¿no? El algoritmo me tumba el programa, o a veces hay cosas interesantes, pero el algoritmo no le permite. Tiene que ver mucho con la necesidad de lo que quiera que se vea. El cine moderno se parece a sí mismo en la forma, pero no en el ritmo, ni en la intención, y mucho menos en el contexto en que es recibido. Y aquí aparece la otra gran pregunta. ¿Es igual el espectador de hoy al espectador de antes? Yo personalmente pienso que no. Y no porque sea menos inteligente como algunos afirman, sino porque se vive otro ecosistema mental. El espectador contemporáneo es en muchos sentidos más exigente, reconoce códigos narrativos con mayor rapidez, es sensible a la calidad visual, detecta errores de guión o de continuidad casi automáticamente, pero también es un espectador más impaciente, menos dispuesto a tolerar silencios largos, símbolos sutiles o escenas que requieren tiempo para desplegarse. La atención de este espectador es distinta. No es peor, no es mejor, pero es distinta. Hoy se consume audiovisual mientras se cocina, mientras se limpia, mientras se mira el celular, o se consume el audiovisual en el mismo celular. La experiencia ya no es un acto de inmersión total, como en aquella sala oscura del cine, sino un acto fragmentado, controlado, interrumpido por notificaciones de mensajes, por la posibilidad de saltar de una escena con un solo toque de dedo. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias. No es el mismo cine, no es el mismo espectador y no es la misma relación entre ambos. El audiovisual actual vive condicionado por la inmediatez, por el algoritmo, por un nuevo tipo de atención moldeada por la tecnología. El reto quizás el más grande que han tenido los creadores en más de un siglo consiste en mantener la riqueza narrativa, la profundidad estética
y la complejidad emocional en un mundo que premia la velocidad. La revolución tecnológica no ha cambiado solo cómo se produce cine y televisión, ha cambiado cómo pensamos, cómo sentimos y cómo miramos. Y quizás al final esa sea la verdadera transformación. Y eso es lo que he tratado hoy en este espacio, de todos estos cambios que ha tenido, y que verdaderamente nos damos cuenta de que es el mismo cine ni que somos los mismos espectadores. Así que sigamos viendo cine, y si tenemos tiempo ir a esos multicines que aparecen mucho en la actualidad. No ya cuando íbamos a ver, a darle un beso furtivo a la novia adolescente, sino a ver esa película, porque pienso que esa idea que tanto se entronizó en el cine hace ya unos cuantos años se va perdiendo. Ahora es más velocidad, es otro espectador y es otro mundo. Muchos éxitos y un gran abrazo.